En todas las grandes historias, siempre hay un momento, un punto de inflexión donde todo se rompe. Un instante en el que la mitología, con toda su magia y esplendor, se desmorona y da paso a la más pura tragedia. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en ese preciso momento, el que marcó para siempre la historia de los elfos Noldor. Exacto. Este es el punto de no retorno, porque esta historia no va solo de una guerra contra un señor oscuro, no. Va de algo mucho más profundo, de cómo el dolor, la pena más honda, puede pudrirse y convertirse en una furia ciega, vengativa, que acabará sellando el destino de toda una estirpe. Y todo empieza con un nombre, Fëanor, el más grande artesano que los elfos hayan conocido jamás. Pero su corazón está envenenado. ¿Por qué? Porque su padre, el mismísimo rey, ha sido asesinado. Y no solo eso, le han robado lo que más quería, sus creaciones, los sagrados Silmarils. Y ese dolor, esa herida, lo va a empujar a hacer lo impensable, desafiar a los propios dioses. Hay que imaginarse la escena, de verdad. La ciudad de Tirion sumida en la noche, una oscuridad casi total, rota solo por el parpadeo de miles de antorchas. Y allí, en lo alto, ante todo su pueblo, se alza Fëanor y va a pronunciar un discurso que no solo va a cambiar sus vidas, va a cambiar el destino del mundo entero. Va a ponerlos en contra de aquellos que juraron protegerlos, los Valar. ¿Y cuál es su mensaje? Pues, en esencia, es una manipulación absolutamente brillante. Les dice, este paraíso, Valinor, no es un hogar, es una jaula. Una jaula de oro, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Los convence de que los Valar, sus supuestos protectores, en realidad los tienen ahí encerrados por puros celos, y que su verdadero destino, la verdadera libertad y, por supuesto, la venganza por su rey, está allí, al otro lado del mar, en la Tierra Media. Y aquí está la clave de todo el asunto. Esta pregunta lo cambia todo. Con estas simples palabras, Fëanor le da la vuelta a su realidad. De repente, ya no son invitados de honor en la tierra de los dioses. No, son los herederos legítimos de la Tierra Media y se les está negando lo que es suyo por derecho. Es, la justificación perfecta para la rebelión, para la guerra. Claro, que un discurso, por muy encendido que esté, no basta. Las palabras se las lleva el viento. Lo que viene ahora es algo mucho más oscuro. Un compromiso terrible. Un juramento que jamás debería haberse pronunciado. Y que al final se va a convertir en la verdadera y auténtica maldición de los Noldor. Fëanor y sus 7 hijos, uno por uno, desenvainan sus espadas, y allí, a la luz de las antorchas, juran. Y no juran por cualquier cosa, no, juran por el nombre del creador de todo, Eru Ilúvatar. Esto lo hace irrompible. Y el juramento es absoluto, total. Perseguirán a cualquiera, sea quien sea, un dios, un demonio, otro elfo, un hombre, da igual, que tenga un Silmaril. Sin excepciones, sin escapatoria, hasta el fin del mismísimo mundo. Y aquí está el corazón de la tragedia. Su destino no lo sella Morgoth, su enemigo, lo sellan ellos mismos, con sus propias palabras. Este juramento se convierte en una especie de motor imparable, una condena que ellos mismos se han puesto encima y que los va a obligar a hacer cosas terribles, a traicionar todo aquello en lo que creían. Bien, la rebelión está en marcha, pero necesitan barcos para cruzar el mar. Y eso los lleva directos al puerto de los cisnes, al Cualonde. Allí viven los Teleri, los elfos marineros, que son familia, son sus parientes. Lo que tendría que haber sido una simple petición de ayuda entre hermanos, se va a convertir en algo horrible. Y la cosa se tuerce muy rápido. Los Noldor llegan y exigen los barcos, pero los Teleri son leales a los Valar y se niegan en rotundo. No vamos a ayudar en una rebelión, les dicen. Y claro, para Fëanor, cegado por su juramento, esta negativa no es una opinión, es un obstáculo, y su juramento no permite obstáculos. Así que la furia se desata. Y ocurre lo impensable. Por primera vez en toda la historia del mundo, un elfo mata a otro elfo. Pensemos en lo que esto significa. En un mundo de luz, de inmortalidad, esto es una profanación. Es el fin de la inocencia. Allí, en los muelles de Alqualondé, algo se rompió para siempre. El simbolismo es brutal. La pureza de los elfos, esas perlas que adornan las playas, ahora están manchadas con la sangre de su propia gente. Es la imagen perfecta de su caída. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás. Y mientras los Noldor huyen hacia el norte en esos barcos robados, con las manos manchadas de sangre, una sombra se cierne sobre ellos, literalmente. Una figura oscura, gigantesca, se materializa en la orilla. Es Mandos, nada menos que el guardián de las casas de los muertos. Y no viene a charlar, viene a dictar sentencia. Y esta es la esencia de su profecía, lo que se conocerá como el hado de los Noldor. Y ojo,
que no es una simple amenaza, es un mapa detallado de su futuro. Les está diciendo, vais a llorar lágrimas incontables, vais a traicionaros los unos a los otros, y al final acabaréis tan cansados de este mundo que lo sentiréis como una carga insoportable. Básicamente, la guerra que tanto queréis solo os va a traer cenizas. Esta profecía, como era de esperar, parte al grupo en dos. Por un lado está Finarfin. Está horrorizado por la matanza, por la maldición, y dice hasta aquí hemos llegado. Se arrepiente y da media vuelta. Pero Fëanor se ríe, se burla de la profecía. Su orgullo es ya como una armadura que no le deja ver nada más y empuja a los suyos a seguir, directos hacia la oscuridad. Y va a ser precisamente ese orgullo desmedido el que lleve a Fëanor a su siguiente y quizá más cruel acto de traición. Pero esta vez no es contra los Teleri, ni contra los Valar, es contra su propia gente, contra su propia sangre. La traición es una obra en 3 actos casi. Primero, Fëanor coge todos los barcos y cruza el mar solo con sus seguidores más fieles, los que les siguen ciegamente. Segundo, nada más llegar a la Tierra Media ordena quemar las naves, todas. Y esto no es solo para que nadie pueda volver, es un mensaje brutal para los que ha dejado atrás, para su propio hermano Fingolfin. El mensaje es, estáis solos, arregláoslas como podáis. Así que el pueblo de Fingolfin, el otro grupo, se queda allí abandonado, traicionado, y se enfrentan a una decisión imposible. O se rinden y vuelven humillados, o intentan lo imposible, cruzar a pie por los hielos mortales del norte, el Helcaraxe, y eligen el hielo. Es una travesía suicida, mueren muchísimos, pero los que logran sobrevivir, bueno, ya no son los mismos. Salen de allí forjados en acero, endurecidos por el dolor y sobre todo por el odio hacia sus propios hermanos. Y así, finalmente, los Noldor vuelven a poner un pie en la Tierra Media. Pero no hay trompetas, no hay triunfo. El momento está cargado de una melancolía profunda. Llegan con la primera luna que se alza en el cielo y se dan cuenta de que ese mundo ya no es su hogar. Ahora son exiliados. Ya no son los nobles y sabios Noldor que se fueron. Vuelven como exiliados, con las manos manchadas por la matanza de Alcalondé y con una profecía de muerte y dolor persiguiéndolos como una sombra. La terrible verdad es que su gran guerra contra el mal ya la han perdido. La han perdido dentro de sí mismos, antes siquiera de haber desenvainado la espada contra el verdadero enemigo. Pero el escenario ya está montado. Esto ya no es el paraíso de Valinor, es la Tierra Media. Fría, peligrosa, real. Y al norte, en su fortaleza oscura, el enemigo, Morgoth, los está esperando. La gran guerra de la Primera Edad está a punto de comenzar. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. Llegaron para hacerle la guerra a un señor oscuro, para traer la luz a la Tierra Media. Pero ¿y si para entonces ya se habían convertido en su propio peor enemigo? Impulsados por ese juramento terrible, manchados por la traición, por la sangre de sus hermanos. Esa es la gran, la inmensa tragedia de los Noldor, que en su desesperada búsqueda de venganza contra la oscuridad, quizá nadie arrojó una sombra más larga y terrible sobre el mundo que ellos mismos.